Cuando tenía 6 años y sin saber, ya estaba imaginando este programa mientras jugaba con un espejo a mirar el mundo al revés. Así descubrí que lo conocido podía verse tan distinto que parecía un mundo nuevo. Después de haber explorado desde abajo todo lo que se ponía en mi camino, empecé a preguntarme qué habría del otro lado del espejo. Y me lo seguí preguntando mucho tiempo después. Hoy me doy cuenta de que del otro lado hay cosas que no vemos, porque aunque están ahí, hay que atreverse a mirar de otra manera para descubrirlas. Algunas personas tienen vértigo de moverse de sus lugares conocidos, de la casa donde nacieron, de su barrio, de su ciudad. A otros, por el contrario, el vértigo se los provoca la quietud. Necesitan moverse. Tienen sed de viajar, de conocer lugares y personas distintos, de enfrentarse a lo desconocido. Algunos de estos viajeros eligen zarpar mejor preparados que otros. Juca Gambarota viajó mucho, con una mochila al hombro, para venir a descubrir que su lugar estaba solamente a 200 kilómetros de su Montevideo natal. Desde hace 20 años es el guardaparques del Monte de Ombúes. A su casa, que no tiene agua ni electricidad, solo se puede llegar en lancha. De las lagunas costeras del Uruguay, esta es la que tiene mayor diversidad de peces, porque aquí ingresan peces de agua dulce y de agua salada, y los de agua dulce son más diversos que en otras. Y en aves también, de las lagunas costeras del Uruguay, es la que tiene en casi todos los conteos mayor número de especies. ¿Qué tamaño tiene la reserva? El área protegida, tal cual fue decretada, son las 8.000 hectáreas de la laguna, que eso, para que se hagan una idea, son 49 kilómetros de orillas. ¿Cuántos guardaparques son para esa extensión? Yo estoy solo, por ende, cuando yo me voy de licencia o cuando yo me voy a Castillos de compra o me voy a Montevideo a ver a mi familia, no queda nadie. Y hace 21 años que es así eso. Los economistas, por ejemplo, explican una crisis después de que esa crisis se dio. Uno escucha en la radio que esta crisis que estamos viviendo se debe a tal cosa, pero no la prevén. En cambio, los ecólogos prevén las crisis ecosistémicas. Pero a veces no se los escucha. Generalmente no se los escucha.
este lugar está lejos de ser lo deseable, pero considerando que hay una sola persona trabajando aquí, tiene algunas diferencias con un área que no es protegida, por ejemplo. Se perciben. Ahora, por ejemplo, estamos en plena zafra camarón. Hay capaz que 200 personas pescando camarones, o no sé, un número aproximado, y tú no escuchas un tiro. En toda la zafra aquí no se escucha un disparo, que sí se escuchaban cuando yo recién vine para acá. Aquí, por ejemplo, es un lugar que parece muy bucólico, pero hay más de un asesinato en la zafra camarón, y a pleno día. Sí, sí, sí. Al último señor lo mató otro de un tiro con rifle 22 a las 10:30 de la mañana, adelante de muchas personas. ¿Y eso por problemas relacionados con la zafra, con la Con la pesca? zafra, esta red la puse acá yo antes y ese es nuestro lugar y bueno, lo arreglaron a tiro. Hace años que no sucede, pero me han tirado algún tiro hacia la casa de noche. ¿Alguna vez consideraste la posibilidad de cambiar de trabajo? No seriamente, pero llegó a pasar por mi mente cambiar de trabajo debido a la dificultad de ejercer el trabajo guardaparques, dificultades burocráticas, ¿no? Originadas por el propio Estado. Porque no es de sorprenderse, cuando uno ya tiene vocación de guardaparque, uno sabe que va a tener que combatir los cazadores furtivos, eso es evidente. Lo que uno no sospecha a veces es lo difícil que va a ser ejecutar ese mandato cuando te mandan, por así decirlo, cortar un árbol con una cuchara. Imaginamos que al llegar a Balizas fuera de la temporada de verano, cuando los turistas se fueron y quedan los lugareños, nos encontraríamos con un lugar tranquilo, sin grandes actividades más allá de las propias de la naturaleza. Sin embargo, llegamos en plena zafra del camarón, así que nos encontramos con un paisaje humano casi tan diverso y pintoresco como el de la fauna de esta reserva ecológica que es una de las más ricas de Uruguay. Las trampas se ubican en el sur, sobre todo porque es la zona donde ingresa más el agua salada. El arroyo Balizas aporta agua salada, agua de mar, durante la primavera. Y eso hace que puedan entrar las larvas de camarón. El camarón se desarrolla en el fango, dentro de la laguna, varios centímetros dentro del fango. Y en esta época del año es cuando está maduro y empieza a migrar al mar. Todavía no estaría migrando, migran más cuando el agua se enfría. Pero el pescador acelera ese proceso con la iluminación, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de la iluminación? ¿Lo atrae al camarón para Lo que entre saca a del la trampa? barro. ¿Son de la zona, son gente local o vienen de distintos lugares del país? De distintos lugares del país. Básicamente son de los alrededores. Después, claro, viene mucha gente de La Paloma, de Rocha y de lugares más apartados. Uno acá ve, en zafras grandes como esta, ve gente que nunca vio antes. De todas formas, no es una actividad industrializada, Es, digamos. o sea, ¿qué ¿O pasa? sí? Digamos, si bien no es industrial, en el sentido de que cada uno de los pescadores es un artesano, es pesca artesanal, el volumen de pesca que hay y el volumen de perturbación de la laguna hace que sea industrial. ¿Todas esas carpas que se ven en los bordes de la laguna tienen que ver con la zafra del camarón? Sí, 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 todas ellas. Sí, sí. Aquí no hay gente que está acampando de veraneo ni nada. Es gente que está acampando, exactamente, porque la pesca se efectúa durante la noche, entonces ellos hacen varias visitas a la red para extraer el camarón y de mañana temprano salen a hacer las ventas, ¿no?, en el puente. En lo de Juca escasean muchas cosas. No hay heladera, porque no hay energía eléctrica. No hay agua. No hay compañía, exceptuando la de los ombúes. Pero Juca es rico en un recurso que escasea dramáticamente entre los habitantes de las ciudades en esta época: el tiempo.
¿Cómo es vivir acá, Juca? La verdad que es... Yo que he vivido en otros lados, te puedo decir que es muy distinto y es muy solitario, pero eso no tiene por qué decir que es algo malo, ¿verdad? Yo incluso recomiendo a la gente estar solo unas cuantas horas por día. Es muy especial, es un lugar que reverencio. Este, obviamente hay días que es más complicado vivir así, a todos nos pasa, pero realmente vale la pena vivir acá. No es un lugar de fácil acceso, eso hizo que hubiera que llegar en barquitos. Los pescadores inventaron, realmente el invento no es de ninguna intelectual, los que inventaron el viaje al bosque de Ombú fueron pescadores. Entonces, como no se puede venir en vehículo acá, en auto mejor dicho, eso hace que cuando uno cruza cierto arroyo donde yo dejo una canoa, yo vengo caminando 3 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, voy a comprar cosas a Castillos o Aguas Dulces. Voy a ver a mis hijos que están allá ahora. Vengo con la mochila cargada, yo cruzo ese arroyo con la canoa, después sigo caminando y después que uno pasa ese arroyo es el mundo salvaje acá. Es el mundo salvaje. Y en invierno uno puede estar una semana sin ver a nadie. Y eso ha hecho que, aparte de trabajar, obviamente haga otras actividades. He escrito libros. ¿Por qué empezaste a escribir para niños? Eso fue un 5 de junio, que recuerdo que dije, ¿qué puedo hacer yo para ayudar en la conservación del medio ambiente? Eso es una cierta colección que trata sobre nuestros recursos, ¿no? Hay de reptiles, de anfibios no, hay de aves, de mamíferos. Tengo uno de Antártida también. Mira, el primero fue este. Este que se llama La Laguna que yo quiero salió publicado en un libro, lo pusieron entero, me pidieron permiso, yo pedí permiso a la editorial a su vez. Mi más conocido libro en realidad es de Mochilero a Guardaparque, que salió en ediciones con editoriales diferentes. Y me ha dado grandísimas alegrías ese libro porque a mí me gusta justamente lo que creo que algún día va a ser hecho, ¿por qué no hacerlo yo? Nunca se habían escrito libros de animales en su ambiente, o sea, más allá de Quiroga, que hacía cuentos, yo quise hacer libros sobre los animales y las plantas del Uruguay, pero que no fueran de cuentos. Es curioso, ¿no? Porque por un lado vivís súper aislado, no ves gente por mucho tiempo, y por otro estás permanentemente generando cosas para que sean vistas y... Sí. La verdad que sí. Y quizás sea por eso, para trascender. Uno ve que luz eléctrica no hay. Pasa que yo tengo energía con panel solar y uno convierte eso a 220. Hay un aparatito muy pequeño que eso lo convierte a 220 y ahí uno puede recargar el celular, el notebook y la cámara de fotos, por ejemplo. Pero me imagino que tenés que ser muy cuidadoso con el uso de... Claro, sí, a veces, hoy me pasó, por ejemplo, tenía que estar ahí medio a contrarreloj porque se me terminaba la batería y bueno, ya ha estado nublado y hay poco. Pero eso, lejos de ser algo en contra, es algo a favor, porque tenemos que tener, y cuando digo tenemos, desearía que todos los seres humanos tuviéramos esas limitantes, que no tiene la gente de la ciudad. Con el agua, por ejemplo, también. Con el agua también. Acá si no llueve, bien. En verano yo tengo realmente que tener disciplina con el agua. Tanto así que en las últimas sequías he decidido no usar más el water con agua, el water con water, y tengo un baño seco. Entonces, por un lado sacás abono para la huerta, pero en principio te ahorrás miles de litros en el verano. Miles, literalmente.
cuando vivís en el lugar. Escuchándote también se imaginaría, bueno, este hombre ha vivido solo toda su vida. Bastante. Pero en verdad formaste una familia, tuviste hijos, ¿cómo lograste Las dos cosas. Compatibilizar dos cosas que a priori parecerían como tan difíciles de hacer congeniar, ¿no? Sí, es verdad. Lo que pasa es que cuando los niños eran chicos, hasta que el mayor cumplió 15 años, los veranos los pasábamos acá y aprendieron a nadar acá. Éramos la familia Robinson. Realmente era impresionante. Y a la gente le llamaba mucho la atención venir acá y encontrar una familia ahí con niños. Tengo 3 hijos, Siddhartha, Tabaré, que son guardavidas, ahora están trabajando como guardavidas en Aguas Dulces, Joaquina, que esperemos que pueda entrar en educación física. Ha sido más colorado que la vida. El pollo se hace al toque en realidad. La primera vez que oí de eso fue en 1985 con un amigo lamentablemente ya muerto, Gabriel Escoco, un querido amigo. Habíamos subido el Cerro Buenavista y me acuerdo que estando en el cerro, mirando el arroyo, dijo, Chevatarov decía que remontando el arroyo Balizas había un bosque de ombúes. Y de eso no me olvido más. Años después yo iba a ser guardaparque de ese lugar. Y mi amigo y las cenizas de mi amigo iban a quedar aquí en el Monte de Ombúes. Mirá vos cómo es la cosa. El Monte de Ombúes en su totalidad abarca más o menos unos 20 kilómetros bordeando un arco que va orillando la Laguna de Castillos, buena parte de la Laguna de Castillos. Estimo que hace unos cuantos años, quizás unos 30 años, llegaron a haber unos 3.000 ombúes con vida simultáneamente. Es una estimación mía en base a los agujeros que han ido quedando, porque han muerto muchos. En este predio hay unos 150 ejemplares más o menos, de distintas edades. Eso te iba a preguntar, ¿qué edades aproximadamente tienen? Mirá, el bosque de ombúes hasta no hace tanto eran solamente ejemplares viejos. Desconocemos la edad porque por la forma de crecimiento que tienen no hay un registro en el tejido de la edad que tiene, como sí sucede en los demás árboles. ¿No se puede saber qué edad tiene un ombú? No. ¿Y viajaste mucho antes de llegar a esto? Viajé bastante, sí, como mochilero, como aventurero, más bien lo diría ahora. Me gustó mucho la Amazonia, viví un tiempo en la selva amazónica, en una comunidad de agricultores japoneses. Mi primer norte fue el sur. Yo quería ir a Tierra del Fuego, primero. Por una razón muy sencilla, si vas a recorrer el mundo, lo más cercano que hay acá es la Patagonia, y después sigue el resto del mundo. Una zona que conocí, que no visita el mochilero uruguayo, el viajero en general, es Guayana Francesa y Surinam. Son países que nadie va. Surinam era un país fuera de serie en aquel entonces. No había ningún ascensor, era muy colorido. Había etnias muy distintas, tú caminabas 200 metros por la calle, había javaneses, particularmente llamativas las mujeres javanesas con el pelo muy largo, hindúes, negros, caboclos, indios. ¿Cuál fue el lugar más raro donde te tocó dormir, por ejemplo, en esos viajes? Bueno, ahora me viene a la memoria como raro, justamente un día de cumpleaños, un 27 de octubre, amanecía dentro de un horno de pan en Perú. Porque empezó a llover, se vino una tormenta complicadísima y no contaba con nada y me metí dentro de un horno de pan, obviamente salí todo lleno de hollín. ¿Qué es lo que vos buscabas en esos viajes? ¿Qué esperabas encontrar? Yo estaba huyendo del siglo XX en aquel entonces, ¿no? Sigo haciéndolo ahora. Fui a buscar el siglo XIX quizás, XVIII.
¿En algún momento te trataron o vos te sentiste loco o como fuera de sentido común? Sí, no, yo creo que, sinceramente, aquel que esté total y absolutamente a gusto en esta sociedad está enfermo. Sorry, está mal. Aquel que tenga la percepción de todo lo que hace la sociedad moderna para sostenerse a flote a los manotazos, destruyendo todos sus costados, esa persona está mal. Juca, ¿encontraste en los viajes lo que buscabas o hiciste algún descubrimiento diferente al esperado? Hubo un descubrimiento diferente al esperado, el más inesperado realmente, porque cuando yo tomé la mochila para viajar, jamás se me pasó por la cabeza que iba a llegar un momento, antes de ser viejo, en que iba a decir, ya viajé. En el último viaje que hice, que estuve en África, en el Congo, como civil, obviamente, metido con los congoleses, asumiendo los mismos riesgos que ellos, porque estuve en plena selva con guardaparques, en Kenia, en Uganda, en Tanzania. Realmente fue un viaje que colmó muchas cosas, mucho más de lo que yo pensaba, tenía expectativas, obviamente. Fue un viaje deseado por décadas, muchas décadas, y ya viajé. Curiosamente, esa eterna insatisfacción por viajar que tenía, porque uno, por más que estuviera viviendo la más hermosa de las aventuras, uno estaba pensando en cuál iba a ser la siguiente. Eso terminó. Pero no terminó por el hastío, eso es lo interesante, y eso fue el aprendizaje. No fue hastío, fue, por así decirlo, el nirvana del viaje. Ya viajé, ya llegué hasta ahí. Y ahora estoy en lo local, como nunca lo estuve. Hubo un año que estuve 2 veces en la República Dominicana, en Nueva Zelanda, en Australia y en Sudáfrica en el mismo año. Y no estaba acá. Incluso cuando estaba físicamente tenía la cabeza en otras cosas. Y ahora estoy aquí como nunca, y yo creo que hay un viaje también en estar, sobre todo para alguien que fue un viajero, estar residiendo en un lugar querido, ¿no? Hay uno de mis cuentos que se llama La laguna que yo quiero, y realmente esto es la laguna que yo quiero, y ella sabe que yo hago lo que puedo por ella, es muy poco, a la vista está, pero ese fue el mayor descubrimiento, ¿no? Que se podía llegar a la satisfacción plena de viajar y encarar el disfrute de lo local. Cuando tenías 18 y estabas por encarar el viaje, ¿tenías algún miedo? Me imagino que tendría que ver con cómo sobrevivir, cosas que nos estuviste contando. Ahora, recién pasaditos los 50, ¿cuáles son los miedos? El miedo que tengo es que se demore más en encarar un trabajo serio, por lo más serio que hay, que es la conservación del único banco que sirve. Porque los bancos que guardan plata y oro se funden. Ahora, si se funde el único banco que sustenta todo lo demás, que es la naturaleza, ahí estamos fritos todos. A veces pienso que los ecologistas son como esos buenos amigos que insisten en que uno deje de fumar para cuidarse los pulmones, para cuidar a la familia, para proteger el futuro propio y ajeno. Amigos a los que a veces se trata de exagerados o no se los escucha hasta que es demasiado tarde.